Otro tema que también es portada en los diarios y desde ayer es tema de discusión en las redes y ha generado una tremenda indignación ciudadana, política y también social, es la decisión que ha tomado la Cámara de Diputados de sancionar por 2 meses sin goce de sueldo a uno de sus pares, a la diputada Celeste Amarilla, a quien ya tenemos y agradecemos su tiempo y su deferencia como siempre para con nosotros. ¿Cómo le va, diputada? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos, Angie, a la teleaudiencia también, a las órdenes. Bueno, el día después, presumo que habrá visto, el comentario de la gente, las repercusiones sociales, de los gremios. Sí, todos sorprendidos, muy sorprendidos. Indignados más que nada porque sí, los propios diputados, dicen los entendidos, yo soy neófito en esto, han violado la propia Constitución y se han pegado también, como decía Benjamín Fernández, abogado, un balazo en el pie. Porque una de las pocas inmunidades que ustedes tienen justamente los congresistas es esto, de poder denunciar los hechos y que no reciban sanciones por justamente eso, hablar, denunciar, comentar, hacerse eco de las denuncias. Y justamente afecta a uno de los pocos sectores, integrantes de los pocos sectores que en los últimos 7 u 8 meses ha tenido el coraje de denunciar estos hechos de tráficos de influencia negociados que finalmente nos pusieron en una situación muy complicada en plena pandemia, diputada. Bueno, esta es una garantía constitucional para los parlamentarios que la tenemos desde 1870. No registra la historia, me decían muchos entre ayer y hoy, otro diputado sancionado por este artículo. Creo que tengo el mérito de ser la primera parlamentaria sancionada por hacer uso de un derecho constitucional en total violación al artículo que nos ampara, al 191. Se usó el 190 en mí, que habla de inconducta en el ejercicio de las funciones de legislador. Y acá hay un problema de diccionario también con mis colegas, no es la primera vez. Una cosa es la conducta y otra cosa es la opinión. El 190 sanciona la inconducta y el 191 da inmunidad para la opinión. Es decir que nada de lo que opines va a ser sancionado. Caso contrario, el 190 ya tenía que haber hablado de inconducta y opinión. Está muy clara en la Constitución, no hay forma de no entender, salvo que tengas un problema de idioma. Es grave, no porque yo hubiera sido igual de grave, sea cual sea el parlamentario, sea diputado o sea senador. Reitero, es la primera vez en la historia desde 1870 que un diputado es sancionado por hablar, por emitir su opinión. Y se viola con esto, aparte de los artículos que han violado de la Constitución, se viola el sagrado principio de la representación popular. Porque nosotros, mal que mal, somos representantes del pueblo, porque salimos por voto directo. Y eso nos convierte en voceros del pueblo. Esa inmunidad se creó para que nosotros podamos decir lo que el pueblo no puede, para que nosotros podamos contar lo que el pueblo nos enteraría si nosotros no estábamos ahí, para que nosotros podamos denunciar lo que el pueblo no puede denunciar tan fácil ni tan directamente. El pueblo tiene que recurrir a la justicia, tiene que buscar pruebas, etcétera. Entonces, para eso está la inmunidad del parlamentario, para que tu pueblo a través tuyo llegue a las denuncias, llegue a enterarse de cosas, llegue a denunciar a través tuyo. Nosotros tenemos que ser la voz del pueblo. Eso es lo que no se entiende de la representación. No se entiende por qué se nos dio esa inmunidad. Esa inmunidad no se nos dio para que yo salga a decir Carlos Troche es un estúpido. Esa inmunidad se nos dio para que yo denuncie, cuente
indicios de. No se nos dio potestad de fiscal, no se nos dio potestad de juez. A partir de mis denuncias, tiene que actuar la fiscalía. A partir de mis denuncias, de oficio. A mí no me pueden obligar a dar nombres. Desde luego que a mí Cucho Cabañas no me avisó cuando le iba a dar la plata a Ulises Quintana para financiarle su campaña. Eso no se hizo delante mío, ni delante de nadie más. Entonces, eso le queda a la fiscalía. Yo hice mi parte. Ahora está en la cancha de otros. Y lo grave es que al sancionarme a mí, por jurisprudencia, esto debería ser ya modus operandi, y que cualquier otro diputado que hable mal de cualquiera en cualquier contexto o que denuncie cualquier cosa en cualquier contexto, entonces tenga que ser también suspendido. Ayer mismo pasó, un poco antes del episodio pasó que Walter Harms se refería a Fernando Lugo, a Hugo Richter y a estos otros senadores que fueron a una invasión a hablar con los campesinos. Se refirió a ellos como badulaques. Él debería tener la misma sanción mía. Diputada, ¿le llegaron a entregar una resolución, alguna argumentación de, digamos, tratar de justificar lo injustificable en este caso, tratándose incluso de sus propios compañeros, de su propia bancada, incluso que votó contra a favor de esta sanción contra usted, diputada? No, y ahí está la otra parte muy grave. Lo uno es la violación del artículo 191 por parte de diputados. Y la otra es la violación del artículo 17 también de la Constitución, del debido proceso y del derecho a la defensa. Eso también se violó y eso también es grave. No sé qué es más grave. Porque el derecho a la defensa, esa sí es una garantía constitucional para todos los paraguayos desde el momento que nacemos acá, y para todos los no paraguayos radicados acá, que habitan nuestro suelo. El derecho a la defensa es sagrado. Ese derecho lo tiene hasta el último asesino múltiple. Y el debido proceso se cumple inclusive con una multa de tránsito. Cuando vos cruzás luz roja o tenés un exceso de velocidad, te para un policía, labra un acta y luego se te abre un sumario en la municipalidad pertinente, donde hay un juez instructor y donde vos vas a declarar, y si fue un choque declara la otra parte, y es todo se cumple todo el artículo 17 del debido proceso, y finalmente se determina cuál va a ser tu multa. El proceso penal se tiene que aplicar para cualquier caso de delito o sanción a la que seas sometido. Y lo primero que da lugar a tu defensa es ser notificado. Si vos no sos notificado de lo que hiciste, directamente es nulo el procedimiento, es nulo el resultado. Es decir que en realidad la sanción que me aplicaron ayer es nula, de nulidad absoluta, porque yo no fui notificada de los hechos por los que fui acusada. Hasta hoy. Realmente, hasta hoy. Sí. No, realmente es muy preocupante en el contexto, y tratando de ser muy ecuánimes en este tema, porque estamos hablando de la institucionalidad de la República, de la violación de la Carta Magna, la más importante de todas, que rige el Estado de Derecho, y hacía referencia al artículo 190, 191, el derecho a la defensa. Y acá lo que me percato, y con todo respeto para sus colegas diputadas, acá el muerto se asusta al degollado. Usted hacía referencia, y con justa causa, porque antecedentes cercanos y actuales existen sobre ese nexo, y el propio Yucio hoy decía de que hay serias sospechas de la relación de sectores narcos con los políticos que hoy ocupan cargos como el suyo. ¿Y por qué? Para muestra vale un botón, una diputada que protegía
al que finalmente resultó ser el que instigó y ordenó la muerte de un periodista colega en el norte de la República. Y es una autoridad. Otro del norte que también intentó cambiar la legislación para proteger a los narcos y no permitir su extradición, y que visitaba a un narco en la cárcel. El otro del este que recibió el financiamiento también de un hombre que hoy está preso por narcotráfico. Sentió finalmente el muerto se asusta al degollado, diputada. Es así, realmente. Claro, la denuncia que hizo Justo cuando era senador fue en el 2014. La Fiscalía aún no trató. En esa denuncia se hacía mención, y está en todos los medios, y voy a repetir, se hacía mención específicamente a Freddy de Clesis, a quien nunca se lo imputó siquiera. Luego hay cientos de publicaciones y denuncias contra la diputada Cristina Villalba, el propio Ulises Quintana y otros parlamentarios que hoy ya no son parlamentarios. Eso nunca se investigó. Así que yo no mentí. Yo repetí, acá hay gente involucrada, denunciada, que tiene conexión, que estaría, que sería. No mentí, es eso. En cuanto a la financiación, la misma cosa. Todos sabemos, nadie dice, todos sabemos. Y la carga de la prueba no está en mí, la carga de la prueba está en ellos. La Fiscalía tiene que investigar y ellos tienen que demostrar. El que se pone el saco tiene que demostrar. El que se pone el saco. ¿Por qué no dicen, bueno, que la Contraloría me investigue? Bueno, es lo que todos conocemos, Carlos, audiencia, Angie. Esto ya se denunció, ya denunciaron otros. Tampoco soy la primera. Denunció Desiree Masi, denunció el propio Yucio. Solamente que con gente un poco más tolerante, creo yo, con gente un poco más formada, con gente más democrática. La Cámara de Diputados no en vano ha recibido el mote de Cámara de la Vergüenza y está haciendo honor y está haciendo denodado esfuerzo por mantener ese mérito, ese título. Esta sanción mía es nula de toda nulidad. Ahora, que yo consiga que la Corte Suprema de Justicia me dé la razón, hay que ver. Hay que ver. Porque acá yo tengo acción para pedir inconstitucionalidad o para pedir certeza constitucional. Bueno, 60 días sin goce de sueldo, luego viene el receso parlamentario, diputada, ya prácticamente iniciando marzo. Bueno, si es que la vuelven a sancionar ante este nefasto precedente, ¿qué es lo que se espera también de otros colegas que siguen denunciando y evidentemente criticando esta postura por parte de la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta de que hay un sector que sigue denunciando hechos de corrupción, narcotráfico, fondos del narcotráfico, justamente para poder llegar a ocupar puestos públicos? Bueno, ¿qué es lo que se espera? ¿Cuál es el mensaje finalmente para toda la ciudadanía? Bueno, de paso libraron de mí en el estudio del presupuesto también. De paso. Así de un plumazo, todos los reclamos que yo tenía para el PGN van a quedar ahí. Cuando yo vuelva, supongo que creo que 60 días va a ser el 9, 10 de diciembre, el presupuesto ya estará prácticamente terminado. El mensaje para la ciudadanía que el problema no soy yo, la víctima no soy yo, la víctima es la democracia, la víctima es la institucionalidad, el Estado de Derecho, la víctima es la Constitución Nacional. La víctima no soy yo, podía haber sido otro diputado, otro senador y la indignación debería ser la misma. Por eso estamos analizando con colegas y con senadores qué acciones tomar, también con el partido, porque esto te deja un déjà vu de aquella época de Stroessner, donde la Constitución directamente no tenía valor, donde la policía mandaba más que la Constitución. Entonces te trae así un ligero olor a aquella época
y hay que parar de entrada, hay que parar de entrada. No nos encontremos luego que ya es tarde. Hoy vinieron por mí. Claro. Y después no les toque a los demás y ya sea tarde. Claro, está en la línea de sucesión, en la fila, tanto una Katia González, Sí. una Rocío Vallejos también, que tiene a veces el mismo temor que el de usted y de otros diputados que denuncian. Finalmente yo leí algo, no sé si usted tiene ya alguna comunicación al respecto, que su suplente, el actual concejal de Asunción, Augusto Wagner, se negaría a suplirla en estos 2 meses de suspensión. Así mismo, él dice, no, yo no voy a convalidar esto es nulo. Muchos, como te acabo de decir, muchos sostenemos que esta sanción es nula, motivo por el cual si él accede a mi banca, él está convalidando eso. Así que es una decisión firme que agradezco, no esperaba menos de mi amigo Augusto. Y bueno, tendrán que llamar al suplente colorado, sea quien sea. Y cuidado que nos asalta un miedo, nos asalta un miedo que el suplente, en este caso es la suplente colorada, entiendo que es la esposa de Víctor Bogado, solo a mí me pasan esas cosas. Cuidado que no le guste después mi silla. Cuidado que no le guste después mi silla. ¿Usted sospecha que le van a hacer la cama ahí? Estemos atentos. Estemos atentos y cuidado. Sí. Cualquier cosa puede ocurrir hoy en día en la Cámara de Diputados. Sí, incluso hasta, no lo estoy defendiendo, pero creo que fue muy tirado a los pelos, lo poco que él tiene, yo también, lo de Payo Cubas, ¿entendió? Fue muy forzado, ¿entendió? Incluso su propia destitución de la Cámara. Sí. Muchos incluso cuestionan la legalidad, pero bueno, son decisiones políticas que a la que usted también, si recurre a la Corte, va a tener que someterse, porque bien la Corte puede decir, bueno, restitúyanla inmediatamente, es anticonstitucional, pero como es una decisión política, no le van a permitir sus colegas. Así lamentablemente se juega con la República. Mira, lo de Payo tengo que decirte que tuvo más garantías que yo. A Payo se le notificó, se le amonestó, se le advirtió, se cumplió un cierto proceso, conmigo nada. Lo de la Corte, y tengo un poco de miedito de lo que responda la Corte. No sé si es por la desconfianza que ya me produce este país, porque ya desconfiamos de todo, ¿verdad? No estoy personalizando nada, pero ojo que el juicio político a los miembros de la Corte se inicia en diputados. Gracias, diputada. Un fuerte abrazo, éxitos. Estaremos en permanente comunicación a ver cómo termina la historia. Sí. Por lo menos hasta ahora, creo que va a terminar con sus 60 días de suspensión, lamentablemente. Pero bueno, veremos después qué más ocurre en esta Cámara que realmente preocupa, lastima, más que nada, como decía usted también, por la institucionalidad de la República. Fuerza, éxitos. Yo también creo que me esperan 60 días de vacaciones. Lo único que espero es que me ayuden a que la señora que ocupa mi lugar después no se quiera quedar con mi lugar. Eso nada más les pido de momento. Hasta ahí les puedo decir, de momento. Bueno, vamos a ver qué sucede. Muchísimas gracias, diputada, por esta comunicación.